Ahí está. Ahí estamos. Y acá estamos. Bien. Entonces, los compuestos de hasta 4 átomos de carbono forman puente hidrógeno, forman puente hidrógeno con el agua, lo cual lo hace completamente solubles, completamente solubles en agua. Bien, ¿qué sucede acá? Fíjate, vamos a ver. Yo tengo carbono, doble enlace oxígeno. ¿Qué sucede? Carbono, doble enlace oxígeno. Yo ahí no tengo puente hidrógeno, porque si vos recordás, el puente hidrógeno es la unión entre el hidrógeno y un átomo muy electronegativo. Bien, y yo acá, yo estoy viendo que el átomo muy electronegativo es el oxígeno, pero no tengo unido al hidrógeno. O sea que no tengo puente hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo moléculas que son de hasta 4 átomos de carbono, solamente hasta 4 átomos de carbono, entonces voy a poner así, supongamos R', enlace oxígeno, mientras no supere, vuelvo a repetir, los 4 átomos de carbono, se pueden unir, ahí voy a poner con línea de trazos, con el agua. Y por lo tanto, cuando se une este oxígeno con este hidrógeno del agua, ahí me está formando puente hidrógeno, pero solamente hasta los 4 átomos de carbono. Entonces, cuando forma el puente hidrógeno, hace que ese compuesto sea soluble en agua. Bien, ahora, ¿qué sucede? Si nosotros hablamos de compuestos que son mayores a 4 átomos de carbono, obviamente no va a formar puente hidrógeno, pero sí son solubles en solventes orgánicos. Igualmente son solubles en solventes orgánicos. Otra cosa podemos decir con respecto a la solubilidad, que es lo que acabo de decirlo, digamos, y no lo escribí, que al aumentar el peso molecular, al aumentar el peso molecular, la molécula disminuye su polaridad y por lo tanto, disminuye la solubilidad en agua. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a ver, vamos a poner así, CH3, CH2, CH2, carbono doble enlace, hidrógeno. Ese vendría a ser, esto es el butanal. Bien, lo vamos a comparar con el propanal. Este es propanal. Lo comparamos con el etanal. Y acá vamos a poner así.
etanal. Vamos a comparar esos tres. Obviamente, ¿por qué he puesto hasta 4 átomos de carbono? Porque estoy hablando de la solubilidad en agua. Bien, y hasta 4 átomos de carbono puede formar puente hidrógeno. ¿Quién tiene mayor peso molecular? Obviamente, esto voy a poner 1, 2 y 3. PM vamos a poner que es peso molecular. Entonces, el peso molecular de 1 es mayor que el peso molecular de 2, mayor que el peso molecular de 3. Ahora, si hablamos de la polaridad, entonces, ¿quién va a tener mayor polaridad? El 3 va a ser más polar que el 2 y va a ser más polar que el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto que la polaridad está dada básicamente por la fuerza que tenga este oxígeno, ¿sí? Y en este oxígeno yo tengo que tira hacia acá, todos tiran hacia ahí. Pero ¿qué pasa? Yo tengo por otro lado que este carbono, tengo 4 cadenas carbonadas que impiden que este oxígeno sea muy electronegativo. Acá va disminuyendo la cadena carbonada y va disminuyendo la cadena carbonada. Por lo tanto, la polaridad es mayor en la del 3, que es la que tiene menor peso molecular, ¿sí? Luego sigue en la del 2 y luego en la del 1. Y si hablamos de la solubilidad, entonces, ¿qué cosa va a pasar con la solubilidad? La solubilidad de 3 va a ser mayor que la de 2, mayor que la de 1. Y con eso estamos corroborando que al aumentar el peso molecular, ¿sí? A ver, al aumentar el peso molecular, ¿estoy hablando bien? Déjame un segundo, me estoy tildando acá. Al aumentar el peso molecular 3, sí, el peso molecular de 1 es mayor que el de 2, mayor que el de 3. Disminuye su polaridad. Entonces la polaridad, ¿verdad? Acá estoy haciendo al revés. Discúlpame. Acá estoy haciendo al revés. Y quiero ver por qué me he confundido. La polaridad disminuye, la polaridad de 3 es menor que la de 2 y es menor que la de 1. Y la solubilidad de 3, es que acá hay acá algo raro. Estoy haciendo al aumentar el peso molecular, la molécula disminuye su polaridad y por lo tanto disminuye la solubilidad en agua. Si yo tengo menor cantidad de carbonos, es más fácil. Yo necesito, perdón, claro, yo necesito que forme puente hidrógeno. Para que forme puente hidrógeno, el oxígeno tiene que unirse con el hidrógeno, no lo tiene que repeler. Yo lo estoy pensando como repeler. Claro, para que forme puente hidrógeno, el oxígeno tiene que unirse al hidrógeno. Entonces, para que el oxígeno se una al hidrógeno, ¿qué cosa es lo que tiene que suceder? El oxígeno, a ver, no tiene que tener facilidad para perderlo. Entonces tiene que disminuir la electronegatividad. Si disminuye la electronegatividad, claro, si disminuye la electronegatividad, entonces yo necesito que este efecto inductivo sea mucho más grande. Entonces, el peso molecular de 1, sí, es mayor que el peso molecular de 2, mayor que el peso molecular de 3. Entonces, la polaridad de 3, a ver, sí, la polaridad de 3, esta densidad de carga va a ser mucho más grande que esta densidad.
Entonces, la densidad de 3, un segundo, quiero ver. Densidad de carga positiva. Densidad de carga positiva. Sí, al aumentar el peso molecular, disminuye. Entonces, 1 tiene que ser. No, estaba bien, no sé por qué me he confundido. Estaba bien, no sé por qué me he confundido. A ver, quiero volver a razonarlo porque 1, al aumentar el peso molecular, mayor peso molecular tiene el 3, por lo tanto tiene que ser el que tiene menos polaridad. 1, perdón. No, está bien, yo me he confundido muy mal, no sé qué estoy pensando. Claro, mayor peso molecular, menos polaridad. ¿Por qué? Porque yo le estoy, la cadena carbonada hace un efecto inductivo positivo hacia este carbono, lo deja con una densidad de carga más positiva y este negativa, perdón, este oxígeno es negativo. Dame un segundo, quiero ponerlo así. Esto es como yo tuviera, a ver, esto es como que si se tuviera lo siguiente. Esto es un más, porque tengo 3 carbonos que están adicionando. Acá tengo un +2 y acá tengo un +1. Acá sigo teniendo siempre la misma carga negativa, entonces obviamente yo voy a tener que la solubilidad de 1 va a ser menos soluble que el compuesto que tiene menos cantidad de carbono. Sí, está bien esto. Ahí está. Por efecto inductivo. No, me confundí muy mal, no sé por qué, lo razoné mal. Entonces, ahí estamos. Al aumentar el peso molecular, la molécula disminuye su polaridad y disminuye la solubilidad. Obviamente, un compuesto de menos cadena de carbonos va a ser mucho más soluble. ¿Por qué? Porque tiene mayor facilidad de poder formar el puente hidrógeno, ¿sí? Con el hidrógeno del agua. Ahora, así como el peso molecular influye en la polaridad, también el peso molecular nosotros hemos visto que influye en los puntos de ebullición y los puntos de fusión. Vamos a poner acá, entonces, el peso molecular también influye en los puntos de ebullición y fusión. Pero obviamente, ¿qué cosa es lo que va a suceder ahora? Como nosotros ya estamos en aldehídos y cetonas, lo vamos a tener que comparar con los otros compuestos, que van a ser los alcoholes, los alcanos, alquenos, alquinos, pero sí podemos decir que los puntos de ebullición, ahí, puntos de ebullición, y lo mismo sucede con los de fusión, ¿sí? Los puntos de ebullición de los aldehídos y cetonas son mayores que la de los alcanos. Recordemos que para analizar los puntos de ebullición, ¿qué cosa es lo que analizábamos? Los grupos funcionales, el peso molecular, la, la superficie libre que quedaba, ¿sí? Y eso nos daba las fuerzas de interacción que existían entre cada una de ellas. Cuando nosotros hablábamos de alcanos puros, por ejemplo, un alcano lineal tiene mayor punto de ebullición que un alcano ramificado,
¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor superficie libre. Pero eso eran en alcanos, donde no teníamos ningún grupo funcional. En los aldehídos y cetonas que contienen al grupo carbonilo, los grupos carbonilo, en este caso que es un grupo funcional determinado, hace que tenga mayor punto de ebullición que los alcanos que no tienen ningún grupo funcional. Entonces, los puntos de ebullición de los aldehídos y cetonas son mayores que la de los alcanos del mismo peso del mismo peso molecular, pero menores que el de los alcoholes, pero menores que el de los alcoholes. Y ácidos carboxílicos y ácidos carboxílicos comparables. Esto se debe, vamos a poner acá, vamos a dar la pequeña explicación, esto se debe a la formación de dipolos y a la ausencia de formación de puentes hidrógenos intramoleculares en estos compuestos. Intramoleculares en estos compuestos. Veamos a qué nos referimos con eso. Supongamos que nosotros vamos a comparar siempre, obviamente, compuestos que sean aproximadamente del mismo peso molecular. Y para que sean aproximadamente del mismo peso molecular, van a tener la misma cadena carbonada. Supongamos que nosotros tenemos el CH3, CH3. Este es el etano, es un alcano. Bien, si nosotros vemos su peso molecular, este peso molecular es 12 y 12, 24, 24 y 6, 30 gramos por mol. No es obligación, pero si nosotros hablamos de los puntos de ebullición, el punto de ebullición es menos 88,6 grados Celsius. Lo vamos a comparar con un alcohol. Vamos a compararlo con el CH3OH. Este es el metanol, porque tiene un solo carbono. Su peso molecular, fíjate que no es de dos carbonos porque el oxígeno ya tiene 16 y compensa el carbono que faltaría. Este peso molecular es 12 más 3, 15, más 1, 16 y 16 y 16 es 32. 32 gramos por mol. Y el punto de ebullición de este es 65 grados Celsius. Eso está tabulado, ¿sí? Pero con lo que uno les da de teoría, tienen que poder deducir lo que se dice ahí en la teoría. Y luego vamos a tener el H2CO, que no es otra cosa que decir carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno, que ese vendría a ser el metanal, o sea, un aldehído. Su peso molecular va a ser 2 y 12, 14, 14 y 16, esto es 30 gramos por mol. Fíjate que aproximadamente son del mismo peso molecular y su punto de ebullición es menos 21 grados Celsius. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice a nosotros la teoría? Que los aldehídos de aproximadamente el mismo peso molecular tienen mayor punto de ebullición que los alcanos, pero menores que los alcoholes. Entonces, ¿qué significa? Que el etano
tiene menor punto de ebullición que ¿quién? Que el aldehído, ¿sí? Que el metanal, vamos a ponerle ahí, que el metanal iba a ser menor que el metanol. Entonces, ahí estamos corroborando cómo son los puntos de ebullición, ¿sí? De alcoholes, aldehídos y alcanos. El alcohol tiene mayor punto de ebullición porque ya hemos visto que forma puente hidrógeno. Luego le sigue el metanal, que no forma puente hidrógeno naturalmente, pero tiene un grupo que tiene mucha polaridad y eso hace que, eh, que tenga mayor punto de ebullición, y el etano, que no tiene ningún grupo funcional. Supongamos ahora que nosotros tenemos, vamos a ver, CH3, CH2, CH3, que este vendría a ser el propano. Peso molecular es de 12 por 3, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Si no he sumado mal, 12 por, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 y 12 por 3 es 36, sumé re mal, es 44 gramos por mol. Y acá vamos a ponerle, esto está tabulado nuevamente, que si hablamos del punto de ebullición es menos 44,5 grados Celsius. Lo vamos a comparar con el etanol CH3, CH2OH. Este es el etanol. Peso molecular, vamos a ver cuánto es. Esto es 12 y 3, 15, 16, 17, 18, 18 y 12. Estamos hablando de 30, 30 y 16, 46. 46 gramos por mol. El punto de ebullición es de 78 grados Celsius. Y luego lo vamos a comparar con el CH3, CH, que vendría a ser esto es etanol y esto es etanal. Ahí estamos. 12, esto es 15, 16, 16 y 16, 32, 32 y 12. Estoy sumando bien. 12, 13, 14, 15, 15 y 12 y 17. 7 y 7 estoy sumando mal, 44. Peso molecular igual a 44 gramos por mol. Y el punto de ebullición del etanal es 21 grados Celsius. Entonces, fijémonos nuevamente, ¿quién tiene menor peso molecular? ¿Quién tiene menor punto de ebullición? Obviamente, el propano, que es un alcano. Luego le sigue, ¿quién? El etanal, el aldehído, y el que tiene mayor punto de ebullición es el alcohol, etanol, porque tiene el grupo funcional que es el hidroxi. Entonces, ahí estamos corroborando lo que dice la teoría con lo que se ha sacado bibliográficamente de los puntos de ebullición. Ahora, vamos a ver, todo eso es lo que correspondería, bueno, no le he puesto, pero correspondería a, ¿dónde estoy? Como a propiedades físicas. Propiedades físicas. Ahora, si nosotros hablamos de las propiedades químicas, vamos a hablar obviamente de la reactividad. Vamos a hablar acá, propiedades químicas. Y primero vamos a ver por qué se producen esas propiedades químicas. Eh, ambos, ¿cómo pongo? Ambos, sí, bueno, tanto, voy a poner así.
Tanto los aldehídos como cetonas, los aldehídos como cetonas se comportan, se comportan como ácidos débiles, debido a la presencia del grupo carbonilo, debido a la presencia del grupo carbonilo. A ver, tanto los aldehídos como cetonas se comportan como ácidos débiles debido a la presencia del grupo carbonilo, y el mismo hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica, de adición nucleofílica. Bueno, entonces, esa presencia del grupo carbonilo, que volvemos acá, tiene esta polaridad de carga negativa, obviamente hace que se produzcan reacciones de adición, pero esas reacciones de adición van a depender, obviamente, con qué reactivo se lo haga reaccionar. Y una de las comunes es la reacción de reducción, que vendría a ser la de hidrogenación. Hidrogenación. Fíjate que cuando a mí me dicen que oxido, yo llevo, por ejemplo, de alcano a ácido, de alcohol a ácido, que ácido es el máximo estado. En cambio, cuando yo reduzco, quiere decir que yo al que esté en máximo estado lo tengo que convertir en un alcano, en un alqueno, en otro de menor orden. Recordemos que los de menor orden, así, ácidos es el de mayor, luego le seguiría aldehídos, cetonas, alcoholes, em, alquinos, alquenos, alcanos. Obviamente dentro de los ácidos acá tenemos los derivados y tenemos las amidas. Pero yo oxido hacia arriba y reduzco hacia abajo. Entonces, si nosotros hablamos de la reacción de reducción, que es la hidrogenación, el producto que se obtiene, el producto que se obtiene puede ser un alcohol o alcano. Recordemos que cuando nosotros hemos visto alcoholes, ¿sí? Cuando hemos visto alcoholes, hemos visto reacciones y, por ejemplo, nosotros teníamos que un aldehído, a través de una reducción suave, se podía transformar en un alcohol primario. Eso es cuando vimos reacciones de alcoholes, que un aldehído, ¿sí? Síntesis de alcoholes. A partir de un aldehído, nosotros podíamos transformarlo en un alcohol primario. Fíjate que ahora lo estamos viendo
dentro de aldehídos y cetonas. Y cuando hemos visto, por ejemplo, también reacciones de los alcoholes a través de una reducción fuerte, se ha transformado en un alcano. O visto desde el punto de vista de los alcanos, cuando hacemos una sustitución, lo transformamos en un alcohol primario. Luego hemos visto que una cetona, porque también lo vimos en alcoholes, a través de una reducción suave, se podía transformar en un alcohol secundario. Y luego este alcohol secundario, a través de una reducción fuerte, se podía transformar en un alcano. Recordemos que la sustitución, cuando partíamos del alcano, la sustitución nucleofílica dependía de la reactividad, o sea, dónde esté el grupo saliente. Entonces, todas esas cosas ya tenés que ir relacionándolas. Habíamos dicho que quienes eran, por ejemplo, reductores suaves, era el hidruro de litio y aluminio, era el hidruro de boro y litio, y quienes eran reductores fuertes. Reductores fuertes, por ejemplo, es un zinc amalgamado en presencia de ácido clorhídrico que tenía que ser concentrado. Y ácido clorhídrico concentrado. Entonces, esa es la reacción de reducción de hidrogenación. Luego teníamos que también hemos visto la reacción de oxidación. Eh, a ver, sí, acá era los aldehídos en presencia de oxidantes suaves, y no es I, e inclusive el aire, porque el aire también es un oxidante, e inclusive el aire se oxidan con facilidad, se oxidan con facilidad. Se transforman, lo hemos visto, en ácidos, se transforman en ácidos de igual número de átomos de carbono. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el CH3, carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno, que es el etanal, por oxidación, ¿sí? No necesito yo un oxidante tan fuerte, ¿por qué? Porque ya estoy acá, estoy como un nivel antes del ácido, se va a oxidar a CH3, carbono, doble enlace, oxígeno, OH, que es el ácido etanoico. No hago un ejemplo de la cetona, porque ya hemos dicho que las cetonas son muy estables y las cetonas no se oxidan. Si vos recordás lo que hemos visto de ozonólisis, ¿sí? Ya no se oxidan a más nada porque son
muy estables. Entonces, veamos. Esas son como reacciones que ya hemos visto en otros compuestos. Ahora vamos a hablar de la síntesis de aldehídos y cetonas, que también lo hemos visto y no vamos a hacer mucho detalle porque se supone que vos lo tenés que estudiar de todo lo anterior. Síntesis de aldehídos y cetonas. Recordemos que síntesis es partir de cualquier cosa y llegar a aldehído y cetona, o sea, ¿cómo creo a esos? Y el primero que hemos visto es la ozonólisis de alquenos. Ozonólisis de alquenos. Para la ozonólisis, recordemos que hemos utilizado ozono. Entonces, los alquenos se rompen con ozono, formando aldehídos y o cetonas. Veamos el ejemplo. Si nosotros teníamos CH3 enlace carbono, CH doble enlace, CH enlace CH3. Este era el 2-buteno. En presencia, recordemos de quién era, de ozono, y en presencia de zinc y, por ejemplo, el etanol, CH3, CH2, OH. ¿Qué cosa sucedía? Se producía la ruptura del doble enlace ahí y entraba el oxígeno. Entonces se producía el CH3, enlace carbono, CH, doble enlace, oxígeno, más oxígeno, doble enlace, CH, CH3. Que en ambos casos eso vendría a ser doble enlace oxígeno-hidrógeno. Esto es lo mismo que escribir CH3, carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno. Es exactamente lo mismo. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno, enlace CH3, que vendría a ser el etanal y etanal, más el óxido de zinc. Entonces estoy viendo cómo esa molécula simétrica, ¿sí? Me da aldehídos. Pero también habíamos visto que, por ejemplo, si yo tengo CH3, enlace carbono, doble enlace carbono, CH3, enlace CH3, enlace CH3, en presencia del ozono sin CH3, CH2, OH, se produce la ruptura ahí. Pero si se produce la ruptura ahí, ahora me va a dar CH3, enlace carbono, enlace CH3, doble enlace oxígeno, más doble enlace oxígeno-carbono, CH3, CH3. Y eso es la propanona. O si no, veamos si yo tengo C doble enlace, carbono, CH3, enlace, CH3. Y acá voy a poner, a ver, déjame que vea.
CH2, ¿sí? Entonces, en presencia de ozono, sin CH3, CH2, OH, entonces voy a producir, se produce la ruptura ahí y me va a dar carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, que vendría a ser la parte del CH2, que es el etanal, más doble enlace, oxígeno, carbono, CH3, CH3, que es la propanona. Entonces ahí estoy viendo los tres casos, donde me da una mezcla de etanal de aldehídos, mezcla de cetonas, o si no, aldehído más cetona. Entonces, a través de la ozonólisis podemos hacer eso. Luego, tenemos también la hidratación de alquinos, que lo hemos visto cuando vimos el tema alquinos. Este era en alquenos. Entonces, habíamos dicho que los alquinos se pueden hidratar según Markovnikov. Se pueden hidratar según Markovnikov, formando cetonas, formando cetonas, o si no, según anti-Markovnikov, anti-Markovnikov, para formar aldehídos. Ahí está. Veamos ejemplos. Vamos a ver primero según Markovnikov. Recordemos que para un alquino, supongamos CH3, carbono, triple enlace, carbono, hidrógeno, era un alquino, en este caso terminal. Para la hidratación utilizábamos agua, ácido sulfúrico, en presencia de sulfato de mercurio. Entonces, el mecanismo ya estaba, se producía el CH3, enlace carbono, 1, 2, 3, doble enlace oxígeno, enlace CH3. Esto es, acá, esto es 1, 2, 3, esto vendría a ser el propino y se transforma en la propanona. Propanona. Esto era según Markovnikov. Recordemos que según Markovnikov, ¿qué cosa es lo que nos decía? Que el protón va al carbono menos sustituido. O sea, el carbono menos sustituido sería el carbono de la derecha. Según Markovnikov, entonces me da una cetona. Y ahora, si nosotros partimos del mismo compuesto, del propino, bien, vamos a poner CH3, enlace, carbono, triple enlace, 1, 2, 3, 4, sí, carbono, enlace hidrógeno, pero según anti-Markovnikov, según anti-Markovnikov, nos dice que nos tiene que dar un aldehído. Ahora, según anti-Markovnikov, entonces el protón tiene que ir al carbono, vendría a ser más sustituido. Pero, ¿cuáles eran los reactivos que utilizábamos? Utilizábamos
un oxidante como el agua oxigenada en un medio básico y utilizábamos el hidroborano, el HbCl2. Entonces, en presencia de esos reactivos, se transformaba en CH3, CH2, carbono, doble enlace oxígeno, hidrógeno. Luego, otra reacción también es, por ejemplo, a ver, tengo que formar aldehídos y cetonas. Tenemos, mm, no, esta no, no puede ser aldehído cetona, porque no estaba tratando de ver con una acilación, pero no, no va con eso. Ujú. A ver, hidratación, bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que ya hemos hablado acá, de la reacción de oxidación, ¿sí? Que acá le hemos mencionado, pero recordemos que, a ver, déjame que vea, no he puesto quiénes eran los reactivos. Bien, uno, dos, vamos a poner acá, tres, otra vez, oxidación de alcoholes. Oxidación de alcoholes. Acá estamos diciendo que, por ejemplo, con oxidantes suaves, inclusive el aire, se oxidan con facilidad. Bien, esto es reacción de oxidación. Claro, y esto es a ácido. Ah, bien, no, esto es síntesis. Me estoy confundiendo acá. Esto es oxidación de alcoholes. Entonces, ahora nuestro reactivo va a ser un alcohol y nuestro producto va a ser un aldehído, que también ya lo hemos mencionado en la parte de alcoholes, pero recordando, tenemos que los alcoholes primarios y secundarios se oxidan para dar aldehídos y cetonas respectivamente, respectivamente. O sea que el alcohol primario da el aldehído y el alcohol secundario da la cetona. Y esto es utilizando reactivos que sean de cromo, con reactivos de cromo 6. Específicamente tienen que ser reactivos de cromo 6. Entonces, volvamos que los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, se oxidan a aldehídos en presencia de clorocromato, de clorocromato de piridina, clorocromato de piridina en diclorometano. Esto a temperatura ambiente. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, una reacción, me tiene que ser un alcohol primario, CH3, CH2, OH, alcohol primario, que en este caso es el etanol, en presencia, ahí vamos a poner fuerte, en el clorocromato de piridina, que vamos a ponerlo así, es el clorocromato de piridina, en presencia de ácido clorhídrico y de H2SL2, se va a transformar en aldehído.
de la misma cantidad de carbonos. Mientras que los alcoholes secundarios dan cetonas por oxidación. Dan cetonas por oxidación. Y se pueden emplear, vamos a poner, y se pueden emplear oxidantes como, ya hemos hablado, oxidantes como permanganato, dicromato y trióxido de cromo también. Ahí le sumamos uno más. Repito que los más empleados son el permanganato y el dicromato, pero también podés utilizar el trióxido de cromo. Entonces, por ejemplo, esto es un alcohol secundario. Bien, CH3, enlace carbono, CH, enlace OH, CH3. Este vendría a ser el 2-propanol. Vamos a ponerlo en presencia, supongamos, del óxido de cromo, que es otro oxidante, en medio ácido, y todo esto es solución acuosa, se va a transformar en CH3, carbono, doble enlace oxígeno, CH3, que vendría a ser la propanona, que es la acetona. Ahora, esos son reacciones donde yo creo aldehídos o cetonas, o sea, sintetizo los aldehídos o cetonas. Pero ahora están las reacciones de aldehídos y cetonas. Reacciones de aldehídos y cetonas. O sea que mi reactante va a ser el aldehído o la cetona y mi producto va a poder ser cualquier otro compuesto. Ahora, ¿qué pasa con estos, con ambos compuestos que tienen estos grupos carbonílicos? Tienen la tendencia de formar hemiacetales. Entonces, una de las reacciones es la formación de hemiacetales y después vamos a ver la formación de acetales cuando se completa todo. Formación de hemiacetales. Entonces, los hemiacetales se forman por la reacción, se forma por la reacción de un alcohol con el grupo carbonilo, con el grupo carbonilo de un aldehído o cetona. Esta reacción es catalizada por ácidos. Esta reacción es catalizada por ácidos. Es catalizado por ácidos, nada más vamos a poner así. Ahora, veamos. Yo tengo el aldehído. R, carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Ahí está el aldehído. Lo vamos a hacer reaccionar, ¿sí? ¿Por qué yo pongo el aldehído? Porque necesito el grupo carbonilo. Y lo voy a hacer reaccionar con el alcohol. Vamos a poner en primera instancia un alcohol
que va a ser primario. Este es el alcohol y estamos hablando que es un alcohol primario. Esto en presencia de ácidos, que lo estamos representando a través de los protones, me va a formar el hemiacetal. ¿Qué cosa es lo que me va a formar primero? Ya vamos a hacer el mecanismo, pero me va a formar un R carbono, enlace oxígeno, enlace hidrógeno, enlace oxígeno, hidrógeno, R'. Ya con el mecanismo lo vamos a ver. Y luego este se termina transformando a R, carbono, hidrógeno, enlace OH, enlace O, R', que este vendría a ser el hemiacetal. Fíjate cuál es la estructura del hemiacetal. Tiene un oxígeno intermedio, que vendría a ser la estructura de un éter, unido a un carbono que tiene un grupo alcohólico. Veamos el mecanismo. Mecanismo. Bueno, vamos a trabajar con nuestro aldehído R carbono, doble enlace, oxígeno, enlace hidrógeno. Primero, lo que vamos a tener es la protonación del oxígeno carbonílico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito, a través del ácido que hace que se produzca la reacción, este ácido, como está deficiente, este protón está deficiente en electrones, se va a unir al oxígeno del carbono carbonílico. Por eso es protonación del oxígeno, protonación del oxígeno, y le vamos a llamar del oxígeno carbonílico directamente, porque este es el carbono carbonílico. Entonces, protonación del oxígeno carbonílico. Cuando se protona, ¿qué cosa es lo que me queda? Me queda R carbono, vamos a tener doble enlace, oxígeno, hidrógeno, pero este oxígeno, ahora, ¿qué cosa es lo que va a quedar? Va a quedar con una carga positiva. ¿Por qué? Porque le está cediendo sus electrones al protón. Enlace hidrógeno. Una vez que tengo este compuesto que está con carga positiva, lo hago reaccionar con el alcohol, más el R'OH. ¿Qué cosa va a suceder? Este oxígeno, que tiene pares de electrones libres, va a tratar de unirse a este carbono, al carbono carbonílico. Pero cuando se une, este carbono va a quedar sobrepasado con cargas de más. Entonces se tiene que producir el desdoblamiento del par de electrones para estabilizar la carga del oxígeno y que este carbono quede con sus 8 electrones de valencia, con sus 8 electrones. Entonces se va a formar, acá vamos a ver, esto vendría a ser el ataque nucleofílico, y se va a producir el R, carbono, hidrógeno, se une el oxígeno, hidrógeno, R', y acá me queda el enlace oxígeno, enlace hidrógeno, y este oxígeno, a ver, se estabiliza. Pero ¿qué cosa es lo que va a suceder? Este oxígeno ahora acá, el oxígeno del alcohol, va a quedar deficiente en electrones porque se los está cediendo al carbono. O sea que este oxígeno queda con carga positiva. Luego, en última instancia, se produce la desprotonación, que ya vamos a quedar ahí. Esto es desprotonación, ya continuamos mañana, y se va a formar el R
carbono, enlace hidrógeno, enlace oxígeno, enlace R', enlace OH, que vendría a ser el hemiacetal. Y bueno, ahí quedamos, Erika, hasta mañana. Si podemos hacer la transferencia hasta las 5, te agradezco. ¿Sí? Bueno, y mañana a las 7:15 nos vemos entonces. Meta, chao, chao.